Bienvenidos una mañana más. Vamos a compartir la palabra a los que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a su iglesia Nuevo Comienzo en España. Sean bienvenidos a la conexión. Y a los que están aquí, bienvenidos. Vamos a aprovechar el tiempo para hablar ideas claras acerca de la voluntad de Dios. Estamos enseñando que la voluntad de Dios es que usted esté sano. Amén. Y quiero ser categórico en esta mañana. No hay ningún tipo de duda. La voluntad de Dios es que usted esté sano. Amén. Los argumentos que yo he usado para llegar a esta afirmación, y le voy a añadir algunos más hoy, es, número uno, para mí más importante, es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús nos revela la voluntad de Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, y aquellos que quieren edificar su fe en la palabra de Dios, yo les recomiendo que este pasaje sea clave para ustedes, que lo memoricen, que mediten en él, que profundicen en él. Dice la palabra que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Hemos visto a través de diferentes ejemplos, pero uso este versículo porque hace un resumen, que Dios fue quien envió a Jesús a hacer todo lo que hizo. Y lo envió con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Ok? Si quieren que estudiemos la Trinidad, la Deidad, eso es otro mensaje. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Creemos que son un solo Dios, tres personas. ¿Ok? Que quede claro, zanjado, cierro paréntesis. Pero quiero que entienda que Jesús vino a la tierra en la misma condición que Adán. Él empezó de cero como Adán. Los dos sin contacto con el pecado. Por eso Jesús tenía que nacer de una mujer y no nacer de una relación hombre-mujer, sino directamente de Dios en una mujer. Tenía que nacer de una mujer porque era la forma legal de entrar en esta tierra. Por eso Jesús entró por la puerta, como dice Juan 10, Él entró por la puerta correcta, que es el nacimiento de una mujer. El diablo es el ladrón, el que entró poseyendo un cuerpo, entró por la ventana. ¿Ven? Jesús es el Señor y el diablo es un ladrón. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Amén o no? Él fue legal, siempre actuó bajo la legalidad establecida por Dios. Jesús es el segundo Adán, dicen algunos. La diferencia es que Adán pecó y Jesús venció. Amén. Y Jesús tenía un llamado concreto. Era hacer la voluntad de Dios en la tierra. Mostrar la voluntad de Dios en el cielo, en la tierra. Y por eso el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice que Jesús estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión del diablo. Lo dice Hechos 10:38, no lo digo yo, Cualquier problema, discutan con la Biblia, no conmigo. La enfermedad es una opresión del diablo. Y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con el poder de Dios para sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cómo está contento por eso? Amén. 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 Jesús estaba ungido. Escúcheme, la unción de Dios es un tema que fue tan trillado dentro de la iglesia que el miedo evangélico hizo que dejaran de hablar de la unción. Dios está volviendo a abrir nuestros ojos a entender la unción. De hecho, la gente denominada la gente de fe cometió este error. Porque solo enfatizaron mi fe, mi confesión, mis pensamientos. No, no eres tú, mi hijo. Es la gracia de Dios en ti. Es la fe de Dios en ti. Y es verdad que la fe opera por creencias. La fe opera por el poder de tus palabras. La Biblia dice que tú comerás el fruto de tus palabras.
Pero también es cierto que el poder que hay detrás de las palabras que salen de la boca de un creyente se llama unción de Dios. La unción es la que pudre yugos y es la que remueve cargas. Usted y yo necesitamos creer en la unción de Dios. Usted y yo necesitamos ser conscientes de que la unción de Dios está en nosotros. Amén. Jesús fue consciente. Jesús fue consciente de que el Espíritu Santo estaba con él. De hecho, cuando usted estudia el ministerio de Jesús, es interesante porque si yo le pregunto a usted, ¿cuándo comenzó Jesús su ministerio? La gente sabe cuál fue el primer milagro de Jesús. Al menos los que van a los bares lo saben, porque siempre están haciendo broma de ahí. El primer milagro de Jesús fue que convirtió el agua en vino en la boda de Caná, ¿no? No en vino, perdón, en mejor vino. Porque Dios solo sabe hacer lo mejor, ¿cuánto lo creen? Amén. Amén. Pero realmente el ministerio de Jesús comenzó cuando Él fue al desierto, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Él. Y la voz del cielo, el Padre decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí arranca el ministerio de Jesús. Tu vida de fe no comienza en los resultados de tu vida. Tu vida de fe comenzó cuando le entregaste tu corazón al Señor Jesús. Cuando tú naciste de nuevo, fuiste hecho una nueva creación y el Espíritu Santo vino a morar en tu corazón. Dice la palabra que Él te ha sellado. Tú eres propiedad de Dios. El diablo no tiene derecho, ni memoria, ni lugar en tu vida, porque tú le perteneces al Señor. Amén. Amén. Ahí comenzó tu vida de fe. Otra cosa es que empezaste a operar en ella. Y por eso estás en la iglesia. Estás aquí para aprender a operar en la fe que has recibido. Usted tiene una fe preciosa. El apóstol Pedro lo dice. Usted tiene una fe preciosa. Usted tiene una fe maravillosa. Que obra milagros. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad te ha sido dada por su divino poder. Y usted lo recibe por medio de creer en las maravillosas promesas de Dios. ¿Amén o no? También lo dice el apóstol Pedro. Digo, todo el mundo habla mal de Pedro, y no está hablando bien de Pedro. El apóstol Pedro fue uno de los hombres más fuertes de esta tierra. Gloria a Dios. Y él aprendió, conoció la unción de Dios que había en Jesús. Él caminó con Jesús. Y él pudo ver cómo Jesús sanó enfermos, cómo sanó a aquel paralítico que llevaba 38 años paralítico. Él vio como una mujer, en medio de una multitud que lo golpeaba, el poder de Dios salió de Jesús porque hubo una mujer que creyó. Hay mucha gente que puede estar cerca de la unción, pero solamente recibe el que cree. Es como aquellos que creen que porque estén conmigo viendo un partido de fútbol, están cerca de la unción. No, están cerca de José Luis viendo un partido. Pero si tú no crees en la unción que Dios puso en mí, esa unción no va a operar para ti. Por eso, lamentablemente, muchos pastores me dijeron, ten cuidado, no te hagas amigo de las ovejas tuyas, porque van a malinterpretar tu amor por ellos y luego no van a saber recibir del don. Yo siempre respondo lo mismo, qué triste, ¿no? Qué triste que yo tenga que ser distante para que la gente valore la unción. No, yo amo a mi familia, yo voy a estar con ellos y ellos tienen que aprender. Amén. Así que yo iré a ver un partido de fútbol con usted, iré a comer con usted, iré a la playa con usted, porque es usted que tiene que aprender a creer en la unción. Amén. Yo no me voy a aislar, me voy a ir de superestrella. A uno cree que los pastores van de superestrella. No, no. Muchos pastores tienen miedo que usted deje de creer bien. Entonces se distancian. Yo no quiero eso. A veces lo he tenido que hacer, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero que usted entienda cómo funciona la unción y que aprenda a caminar en la unción de Dios. Volvamos otra vez. Hechos capítulo 10, 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo.
Vuelvo a recalcar por si no quedó claro. Yo creo, de acuerdo a la palabra, que toda enfermedad tiene un origen en el diablo. Toda enfermedad. Y hoy voy a darle más argumentos para creer esto. El diablo siempre está detrás de tu sufrimiento. Voy a repetirlo. El diablo siempre está detrás de tu sufrimiento. De forma indirecta o indirecta, el diablo siempre está trabajando para que te vaya mal. Jesús ya lo dijo. Él es un ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. Pero tranquilos, porque Jesús nunca nos deja a medias. Él dijo, sí, hey, localicen a su enemigo. No es un castigo de Dios, como algunos están diciendo hoy. No, lo que está pasando es el juicio de Dios sobre esta nación. No, hermano, no. El juicio de Dios ya fue sobre Jesús en la cruz en el Calvario. Dios está operando en misericordia. Por eso existimos los pastores. Por eso existen las iglesias. Por eso los cristianos no se van al cielo cuando nacen de nuevo. Nosotros somos portadores de la misericordia de Dios. Por favor, nuestro mensaje no es un mensaje de juicio ni de condenación. Es el diablo el que hurta, el que mata y el que destruye. Es mi Señor Jesús el que da vida y vida en abundancia. Por favor, no le atribuyan a mi Señor las obras de nuestro enemigo. Dejen de atribuirle a mi Señor las obras del diablo. El mundo se está riendo de los cristianos porque los cristianos no conocen a su Señor. Y están atribuyendo a su Señor las obras del diablo. Él es el homicida. Mi Señor no mata a 205 personas. El homicida es el diablo. El usurpador es el diablo. El padre de mentira es el diablo. Amén. Amén. Por favor, no tengan dudas. Dejen de escuchar y confesar estupideces. Que blasfeman. Escuchen lo que estoy diciendo. Esta palabra no suelo usarla. Cuando usted atribuye a nuestro Señor obra del diablo, usted está blasfemando contra el Señor. No lo estoy hablando a ustedes, estoy hablando a los que me están escuchando ahí. Amén. Amén. Igual esté tranquilo, porque Jesús dijo, yo soy el que he venido a dar vida y vida en abundancia. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en un lugar, todos los enfermos se sanaban. Todos los endemoniados eran liberados. Todos los oprimidos por el diablo eran liberados. ¿Saben la diferencia? Jesús sabía qué era la voluntad de Dios. Él sabía que la voluntad de Dios es que la gente fuera libre, que la gente fuera sana. Entonces no había debate. Usted tiene la fe que ha vencido al mundo, pero muchas veces no sabe operar en su fe porque usted está debatiendo. Porque no conoce la voluntad de Dios. Por eso existen las iglesias. Por eso los pastores tenemos que enseñar. Y hago un llamamiento a los pastores y ministros que me escuchan. Nuestro llamado es enseñar cuál es la voluntad de Dios para que los creyentes aprendamos a vivir por la fe. La fe no tiene dudas. La fe es certeza. La fe es convicción. La fe sabe. Y yo sé que la enfermedad no es de Dios. Yo sé que la voluntad de Dios es sanidad. Amén. Amén. Mi experiencia no cambia mi creencia. Yo he experimentado enfermedad. Yo he experimentado dolor. Pero mi experiencia temporal nunca ha cambiado mi creencia. Mi creencia es para siempre. Amén. Pero le voy a decir algo. Mi creencia sí ha cambiado mi experiencia. Amén. Gloria a Dios. Como dijo el profeta, aunque la noche sea oscura, pronto viene la mañana. Aleluya. Aleluya. Aunque la higuera no florezca,
Es decir, aunque lo que tiene que pasar no pase, yo seguiré creyendo en Dios, porque al final va a pasar lo que Dios me dijo que me tiene que pasar. Y esto se llama fe, mi hijo. La fe para los que persisten. Por eso Hebreos dice que por la fe y la paciencia, fe es saber la voluntad de Dios y creerla. Paciencia es no dejo de creer la voluntad de Dios hasta que la voluntad de Dios se manifieste en mi vida. La voluntad de Dios es que yo esté sano y no voy a dejar de creer hasta que la sanidad esté operando en mi vida. Aleluya. Ahí sí que tenemos que ser bravos. Ahí sí que tenemos que ser valientes. Ahí sí que tenemos que ser persistentes. El poder de la paciencia. Madre mía. Gloria a Dios. Tremendo. La paciencia es cuando Jairo le dijo, maestro, perdón, vinieron a Jairo y le dijeron, deja de molestar al maestro, tu hija ha muerto. ¿Qué es la fe? La fe es cuando Jairo le dijo a Jesús, maestro, venga a mi casa que mi hija está enferma. Si yo creo que si tú vienes a mi casa y pones tu mano sobre ella, será sanada. Eso es fe. ¿La paciencia qué es? Cuando te vienen y te dicen, no, que tu hija ya no está enferma, tu hija está muerta, deja de molestar al maestro. Y viene el Señor y le dice, Jairo, sigue creyendo lo mismo. Pastor le dijo, no temas. ¿Sí? Es que no temer es seguir creyendo lo mismo. Cuando Dios te dice que no temas, los estudiosos dicen que hay 365 referencias en la Biblia donde Dios nos dice que no temamos. Interesante. Uno por día. Cada mañana levántate, Señor, no voy a tener temor. Yo caminaré confiando en que aquel que prometió será fiel en cumplir. Hoy me levanto creyendo que yo estoy bendecido y que todo lo que suceda en este día va a operar para mi bien, porque yo estoy en Cristo. Eso es fe y paciencia. Paciencia es que cuando todo lo que me rodea contradice lo que estoy creyendo, yo decido seguir creyendo. Porque mi experiencia no va a cambiar mi creencia, pero yo voy a seguir creyendo lo mismo. No por ser positivo, sino porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Abraham, 25 años sin nacerle Isaac, pero él aprendió algo. Yo soy lo que creo que tardó 25 porque él tuvo que aprender a vivir por la fe. ¿Ok? Así que cuanto antes aprenda a vivir por la fe, antes se van a manifestar las cosas que Dios le prometió. Ahí se lo regalo. Pero hay momentos que Abraham aprendió a creer. Y dice que él se fortaleció en la fe, plenamente convencido de que Dios era fiel para cumplir lo que él había prometido. Eso es fe y paciencia. Yo te estoy enseñando que la voluntad de Dios es sanidad. Usted lo está viendo en la palabra, lo hemos visto en el ministerio de Jesús. Por tanto, cuando usted mira la palabra, lo que se produce es fe. De acuerdo a Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo creo que cuando yo enseño la palabra, la fe empieza a operar en usted. Amén. Entonces yo sé que ustedes ya creen que la voluntad de Dios es sanidad. Pero ¿saben por qué sigo enseñando? Para que tu fe siga fortaleciéndose más y más en usted. Que las creencias sigan fortaleciéndose más y más en usted. Ahí me enseñaron en la escuela bíblica, primero hay que crear creencias y segundo hay que fortalecer creencias. Y el crear creencias y el fortalecer creencias viene por oír y oír más. Oír más lo mismo. La gente quiere un nuevo mensaje. No. Usted necesita escuchar el Evangelio para creer en el Evangelio. Y usted necesita seguir escuchando el Evangelio para creer más y más y más en el Evangelio. Amén. De manera que usted viva por fe y paciencia. Fe y paciencia. Yo creo en la palabra y camino en paciencia.
mi experiencia no va a cambiar mi creencia. Pase lo que pase, yo sé que Jesús es mi Señor. Yo sé que Él me dio vida y vida en abundancia. Yo sé que Él venció a mi enemigo. Yo sé que mi enemigo, el diablo, está bajo mis pies. Yo sé que yo estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Y yo sé que Jesús, mi Señor, viene a buscarme. Él fue a preparar morada para mí, pero Él viene a buscarme. Gloria sea al Señor. Aleluya, Él viene a buscarme. El Señor viene a buscar a su iglesia. Amén. Y por tanto creo que el llamado de la iglesia es hasta que Cristo venga a buscarnos, no parar de predicar el Evangelio. No paremos de predicar el Evangelio, porque más son los que van a ir al cielo que los que están hoy día. Más personas van a recibir a Jesús, más personas van a nacer de nuevo y más personas se van a ir con nosotros para nuestra casa celestial. ¿Amén o no? Yo lo creo. Entonces, número uno, yo creo que la voluntad de Dios es mi sanidad porque observo la voluntad de Dios en el ministerio de Jesús. Número dos, enseñé la semana pasada que la voluntad de Dios es sanidad y yo lo sé porque Dios es nuestro Padre. Y nuestro Padre no nos dará cosas malas, sino nos dará cosas buenas. La palabra dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por favor, ¿la enfermedad es buena? No. ¿La enfermedad es agradable? No. ¿La enfermedad es perfecta? No. Entonces, por favor, nunca más volvamos a aceptar ningún pensamiento, ninguna creencia de que algo malo que nos está pasando viene de Dios para enseñarnos algo. Amén. Amén. Nunca más. Nunca más. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, Aleluya. en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, 17 dice el 16, hermanos míos amados, no erréis. Cuando usted piensa que la enfermedad viene de Dios, usted se está equivocando. Voy a ser más cruel, perdónenme. La palabra errar significa no dar en el blanco. Y no dar en el blanco es la definición de pecar. Cuando un creyente cree que Dios lo enfermó, ese creyente está pecando, se está equivocando y se tiene que arrepentir, tiene que corregir sus creencias. Lo digo porque muchos de los que me están escuchando están creyendo mal. Amén. Pero la palabra no viene para condenar. Si cuando yo estoy enseñando usted se siente mal, no es para que se condene. Es para que se arrepienta. Y la palabra arrepentimiento no es maltrato, no es automaltrato. Arrepentimiento es corrección. Si yo me doy cuenta que he estado creyendo mal, me voy a corregir. Voy a empezar a creer bien. Por eso Proverbios capítulo 3, usted sabe que me encanta Proverbios 3. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Apoyarte en tu propia prudencia es creer que tú siempre tienes razón. El temor de Dios es saber que Dios sabe más que tú. Y la inteligencia que Dios te dio te mueve a lo siguiente. Si Dios sabe más que yo, voy a aprender de Dios. Y voy a ponerme de acuerdo con Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es romperse la camisa, no es ponerse ceniza en la cabeza como hacían los judíos. No, el arrepentimiento es corregir creencias. Ponerme de acuerdo con Dios. Y esta serie, ustedes se habrán dado cuenta, yo no la preparé para gente nueva. Yo la he preparado, porque así el Señor me lo ha indicado, es para creyentes. Creyentes, hijos de Dios, que están creyendo mal y que necesitan empezar a creer bien. Porque es tiempo de que los cristianos vivan en sanidad. Escuchen, una de las cosas que me sorprende de Jesús es que cuando Él se encuentra con los enfermos, los trata con incredulidad. Permítame explicarme. Jesús no puede entender cómo alguien que está en pacto con Dios está enfermo.
maravilloso eso. Es que te pertenece estar sano. Escuche, usted tiene que vivir sano hasta por casualidad. Porque usted está en pacto. Se tropezó sano. Amén. Tiene que vivir sano hasta por error. Porque usted está en pacto. Y pacto es que Dios y tú son uno. En un pacto, lo que es del uno pasa al otro. En Dios hay sanidad. La sanidad es tuya. Te pertenece estar sano todos los días de tu vida. Créalo por Dios. Te pertenece estar sano. Porque Jesús mostró la voluntad de Dios. Porque el Padre es Dios que nos ama y nos da las mejores cosas. 3. Vean conmigo, por favor. Es que estoy pensando qué 3 le doy. Que tengo 3 en la mente y no sé cuál darle primero. Vamos al principio, va. Génesis capítulo 1. Yo creo que la voluntad de Dios es sanidad. Porque la creación nos muestra la voluntad de Dios. El orden de argumentos me da igual, ¿eh? Al final esto no son sumas, son multiplicaciones. Todo multiplica. El orden de los factores no altera el producto. Es decir, al final el resultado es que la voluntad de Dios es que estemos sanos. ¿eh? Pero me pareció interesante mostrar a Jesús, porque Jesús es realmente quien nos muestra la voluntad del Padre en todo su ministerio. Pero la creación nos muestra la voluntad de Dios. Escúcheme algo. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, lea Génesis 1 y 2. Ahí está la voluntad perfecta de Dios. El problema está en que muchos cristianos empiezan a observar la voluntad de Dios desde Génesis 3. Y eso es un error. Porque en Génesis 3, Adán peca, Adán traiciona a Dios y la maldición entra a la tierra. En Génesis 1 y 2 no hay enfermedad. De hecho, ¿por qué tardaron vivían 900 años antes? Ahora hay más recursos sanitarios que en aquel momento. No existía radiografía en aquel momento. No existía la anestesia. Bueno, sí, pum, a dormir. Pero no existía nada. ¿Y por qué vivían más? ¿Nunca se lo preguntaron? ¿Nunca se preguntaron por qué? ¿Cómo puede ser que vivían 400, 800, 900? ¿No? Porque se dice, es más viejo que Matusalén, ¿no? Porque Matusalén vivió, creo que fueron 900 años. De ahí viene esa expresión, más viejo que Matusalén. Y ahora la gente, la media, son 80. Si llega. Y llegan como un caracol tratando de llegar a la meta. Ahí a ver si, pidiendo permiso un paso para dar de otro, ¿no? Para mí eso no es llegar. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 y 2 se ve cómo Dios creó a la humanidad. La humanidad no fue creada para morir. Cuando Adán y Eva pecaron y le dieron el poder que Dios le dio a ellos, se lo otorgaron al diablo, el hombre tuvo que empezar a aprender a morir. Vean conmigo a Génesis, por favor, me estoy adelantando. Génesis capítulo 1. Vamos a ir directamente a la creación de la humanidad, ¿ok? Pero es interesante, usted estudielo. Versículo 26. Génesis 1, 26. ¿Lo encontró? Está difícil encontrar, ¿eh? Yo lo tengo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este fue el plan de Dios. Dios primero creó todo. Escúcheme, Dios creó todo. Lo último que Dios creó fue al ser humano. Lo cual muestra también el carácter del Padre. Y lo que nos deberían enseñar antes de casarnos. Y lo que nos deberían de enseñar antes de tener hijos. Dios primero creó una plataforma de abundancia antes de crear al ser humano. La gente está pensando en muchas cosas, cuando realmente si tú quieres formar familia, deberías primero trabajar para crear una plataforma financiera y de provisión para el futuro de tu familia. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, dicen por ahí, ¿no? Sufrimos un poquito más, pero al final llegamos a la meta, ¿no? Pastor, ¿por qué no lo conocía antes? Y tampoco lo sabía antes, así que sufrí igual que tú. Pero Dios primero creó todos los recursos. Qué interesante, jóvenes solteros que hay por aquí, y que no sé qué hacer. Cree recursos. Amén. Cree recursos. No espere a estar metido en el ajo para crear recursos. Usted ya sabe lo que va a necesitar. Aprenda de nuestros errores. Amén. Aprenda de las virtudes y los errores de los papás. Amén. Usted ya sabe lo que necesita, así que prepárese, prepare los recursos para luego construir la vida que usted quiere. Pero bueno, este es otro mensaje. Estoy mucho en Génesis 1:12, se me nota. Pero usted ve cómo Dios creó todo y lo último que creó fue al ser humano. Todo lo que Dios creó antes de Adán era bueno, era perfecto, estaba establecido en leyes de reproducción y abundancia. Toda la creación tiene leyes dadas por Dios para reproducirse de forma abundante. En Génesis 1 no existe la pobreza, no existe la escasez, no existen las malas cosechas, no existe la improductividad, no existe el dolor, no existe la enfermedad. Todo lo que Dios creó es bueno, abundante y ordenado. De hecho, cada vez que Dios creaba algo, decía, y vio Dios que era bueno. Pero cuando creó al ser humano, le dijo, hagámoslo y escúcheme bien esto, porque esto va a resolver un montón de problemas. Y muchas preguntas que hay por ahí. ¿Quién va al cielo? ¿Quién no va al cielo? Todas estas cosas. Y la energía, la naturaleza y todo. El único lugar donde Dios dice, la frase que voy a decir ahora, es referente a la humanidad. Pese a quien pese, gusta a quien guste. El único lugar donde Dios dice esta frase es referente a las personas. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Somos los únicos que hemos sido creados a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. De hecho, cuando usted va al libro de Salmos, creo que es Salmos capítulo 8, versículo 5, o algo así, el salmista dice, hiciste al hombre. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Lo hiciste un poco menor que Elohim. En el hebreo dice Elohim. Elohim es mi Dios. Lo hiciste un poco menor que Dios. Sin embargo, el traductor, la Reina Valera, puso, lo hiciste un poco menor que los ángeles. No dice ángeles allí. Nosotros no fuimos creados a imagen y semejanza de los ángeles. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Yo no sé usted, pero tengo ganas de saltar ahora. Tengo ganas de hacer fiesta. Estoy contento ahora. Nosotros fuimos creados un poco menor que Dios. No fuimos creados a imagen y semejanza de los ángeles. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Dios no está enfermo, mijo. Amén. Dios no tiene dolores. Amén. Y usted fue creado en esa condición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La enfermedad es una opresión. Y Él dice que te puso para señorear. Amén. Amén. La enfermedad se enseñorea de los cuerpos, ¿sí o no? Nosotros fuimos creados para ser señores, no para ser esclavos. No se pone contento por esto. ¿Me va siguiendo o subí demasiado nivel? Amén. La voluntad de Dios está ahí. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Gloria a Dios. La voluntad de Dios está en el cielo. En el cielo no hay enfermedad. Ya lo he dicho muchas veces, en el cielo hay un árbol, dice, cuyas hojas son la sanidad de las naciones. Amén. Gloria a Dios. De hecho, la promesa de Dios para nosotros en la eternidad es que en el cielo ya no habrá llanto ni dolor. Amén. Gloria a Dios. En el cielo no entienden ese idioma. Y nosotros fuimos creados para vivir el cielo en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando a Jesús le dijeron, maestro, enséñanos a orar, Él dijo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¡Gloria a Dios! Si en el cielo no hay enfermedad, yo puedo creer que mi Padre quiere que yo esté sin enfermedad en la tierra. Amén. Gloria Porque a Dios. Dios quiere que viva el cielo en la tierra. Amén. Gloria a Serán como años de los cielos sobre la tierra. Amén. ¡Gloria a Dios! Dios. Aleluya. Dios quiere que vivamos el cielo en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el cielo y la tierra se ve en Génesis. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús muestra que Él vivió sano. Amén. Imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que, versículo 31, en cada vez que Él creaba algo, u ordenaba algo, dice, y vio Dios que era bueno, ¿sí o no? Sí. Pero cuando crea al ser humano, dice, y dio Dios todo lo que había hecho. Versículo 31. He aquí que era bueno en gran manera. Gloria a Dios. Era excelente. Era insuperable. Nosotros fuimos creados insuperables. No había una versión mejor de nosotros. Aleluya. Amén. Mire Génesis 3. Para que usted vea el cambio de historia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, error número 1, usted no tiene que dialogar con el diablo. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La palabra dice que todo árbol, ahí sí lo puedo encontrar, hay un versículo que dice, mira el versículo 8 del capítulo 2, Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, Dios mío, delicioso a la vista,
Diga, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? En el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo bien el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, Eva vio lo que Dios ya había dicho. Todo lo que Dios creó era bueno. Todo lo que Dios creó era precioso. Todo lo que Dios creó era saludable. Dios nunca le dijo a Adán, no comas de este árbol porque es malo. Él dijo, no comas de este árbol porque es mío. Ya está. Versículo 16. 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. En ningún momento Dios dice que es un árbol malo. No puede ser un árbol malo porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Amén o no? Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Qué sucedió? Es interesante, la gente no suele percatar. El diablo le dice a Eva, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, seréis como Dios. ¿Qué dice Génesis 1:26? Hagamos ¿a qué? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El ser humano ya era como Dios. ¿Qué fue lo que obtuvo el ser humano cuando comieron del árbol que Dios les dijo no coman? ¿Qué fue lo que obtuvieron? Vamos al capítulo 3, versículo 7. 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ¿qué? Que estaban desnudos. La Biblia dice que ellos estaban vestidos. Romanos 3 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Realmente destituido es desvestido de la gloria de Dios. Adán y Eva estaban vestidos con la gloria de Dios. Cuando ellos pecaron, perdieron la conciencia y la realidad de la gloria de Dios. Fueron separados de la comunión con Dios. Y ahí empezó el hombre a experimentar lo que está fuera de la voluntad de Dios. Por tanto, ¿usted está en Cristo o no está en Cristo? A usted le pertenece estar bien vestido. No le pertenece estar desnudo. No le pertenece la escasez. Porque la escasez, la falta de recursos es parte de la maldición. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Y lo primero que les dijo es, y los bendijo. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Lo primero que le sucedió a Adán y Eva cuando comieron del árbol fue experimentar la maldición. Lo que ellos conocieron fue la maldición. Por eso yo dije antes que medir la voluntad de Dios a partir de Génesis 3 es un error. Porque en Génesis 3 no está la voluntad de Dios. En Génesis 3 está como Adán, como autoridad en la tierra, destruyó todo el diseño de Dios para ellos. Y ellos quedaron desnudos, de provisión. ¿Qué más? Versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Adán y Eva le tuvieron miedo a Dios. Se escondieron de la presencia de Dios.
La conciencia de maldición, la mentira del diablo, creer mal, te va a alejar de la voluntad de Dios. Y entonces Dios le dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Es decir, lo bueno se aprende y lo malo también se aprende. ¿Quién les enseñó? Porque yo no. Es como cuando ustedes empiezan a hablarme y les escucho hablar de procesos, les escucho hablar de que si yo estoy tratando con ustedes, les escucho hablar de por qué les está pasando ciertas cosas, y yo pregunto, ¿quién les enseñó eso? Yo no. Pastor, ¿cómo sabe usted que no le estoy escuchando a usted, estoy escuchando a otro? Por lo que te escucho. Porque yo sé lo que yo te enseñé. Si usted se sale de aquí y se pone a escuchar gente del proceso, a gente de que la voluntad de Dios, el juicio de Dios y enfermedades, esa es su responsabilidad, no mía. Si usted se junta con gente incrédula, es su responsabilidad, no mía. Mi responsabilidad delante de Dios es enseñar el Evangelio. Si luego usted se junta con otro y le enseña a vivir en maldición, que Dios le ayude. Y yo sé cómo Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar trayéndolo aquí y haciendo que yo empiece a enseñar en contra de eso y a corregir esa creencia equivocada. Por favor, no me hagan perder el tiempo. Cada vez que tengo que corregir creencias equivocadas porque usted se fue a otro huerto, me está haciendo perder el tiempo. Dígame amén, o ay pastor, perdón, o algo. Claro, hay una cosecha que está esperándonos y a veces me aburre tener que estar limpiándole por enésima vez su mente. Tome decisiones, ¿qué está escuchando? ¿Está escuchando la bendición o maldición? ¿Está escuchando a su pastor o está escuchando a otro? Uno dice, Dios me dijo que usted es mi pastor, pues escúcheme y sígame. Si Dios te lo dijo. Yo nunca obligo a nadie a seguirme, solo lo recuerdo lo que me dijo que Dios le dijo. Tú me dijiste que yo era tu pastor, sí, entonces sígueme. ¿Qué haces escuchando eso? Como si tu pastor tengo derecho a decirte, ¿por qué estás escuchando basura? Yo hay gente que he borrado en mis redes sociales. Yo la persona que dijo públicamente que la Biblia, que los cristianos que acuden a la Biblia para tomar decisiones es como brujería, que es como, no era brujería, era como idolatría, lo borré en mis redes sociales. Me da igual lo famoso que sea. No voy a escuchar a nadie que me saque de la sana doctrina, por muy famoso y querido que sea. Lo amo, lo bendigo, va a ir al cielo, es un hijo de Dios, pero no lo voy a escuchar. Amén. Hola. Estoy en la Biblia, ¿eh? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo. No existe el miedo en Génesis 1. Tuve miedo, porque estaba desnudo. No existía desnudez en Génesis 1. Y me escondí. Esconderse habla de derrota. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo sabe el pastor que cuando usted cree mal es porque está escuchando mal? Porque escucho a mi Dios que dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y vuelvo a preguntar, ¿has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Por qué? ¿Por qué Dios pregunta antes que le respondan? Porque nosotros ya sabemos por qué estás creyendo mal. Si tú estás creyendo mal, es porque estás escuchando mal. Y como sé que a mí no me lo escuchaste, sé que se lo escuchaste a otro. Pastor, pero usted está diciendo que solo lo escucha a usted. Bueno, usted decide a quién quiere escuchar. Pero yo sé lo que yo enseño, soy responsable de lo que yo enseño. Y yo soy responsable como pastor de tu vida. Pero yo delante de Dios solo voy a responder por lo que yo te enseño, no por lo que usted escucha de otros. Amén. Si usted quiere ensuciar su oído escuchando creencias contrarias a lo que el Señor le está dando en su iglesia, esa es su responsabilidad. Y yo me limpio las manos como Pilato, la sangre de usted queda limpia en mis manos como el profeta, y me sé todos los versículos para quedar libre de culpa. Me desaparezco del juicio. Porque yo soy solo responsable de lo que yo le enseño.
Amén. Amén. Y de aquellos ministerios que yo les recomiendo, yo a veces les recomiendo, pues, yo qué sé, a lo mejor no le gusta mi voz, yo qué sé. Y bueno, si se lo dice un americano, le va a gustar más. Entonces le doy el nombre de un americano para que lo escuche a él y aprenda de él. Si le gusta más iberoamericano, le doy otro pastor. Y si le gusta más oriental, ya tiene otro pastor. Entonces ya tiene rodeado el mundo, ¿no? Y ya por esta zona, pues yo. Tiene voces de todos los sabores, con el mismo mensaje. Amén. Pero usted cree de acuerdo a lo que cree. Adán y Eva, escúcheme, el error de Adán y Eva, el primer error, no fue comer del fruto, fue escuchar otra voz. Yo estoy rodeado de gente que no cree. Y yo no me alimento lo que me dicen. Yo escucho a todo el mundo, pero mis creencias no están negociadas. Yo he aprendido a poner mis oídos en off y en on. Cuando me está hablando alguien que no cree la palabra, off. Respecto a entrar en mi corazón. Cuando estoy con hombres y mujeres de Dios que me van a ministrar la palabra, on. Y recibo como un niño que no sabe nada y quiere aprenderlo todo. Lamentablemente yo escucho a veces a personas que supuestamente están predicando el evangelio y pongo off. Entonces como tengo la oportunidad de que no me aparezcan en mis redes sociales, pues les pongo un off definitivo. Entonces no tengo que sufrir el calvario de sentirme mal por no escucharlos. Directamente ya no me aparece. Amén, ¿no? Gracias damos a Dios por, ¿cómo se llama eso? La aritmética esa que ponen en las redes sociales. Y así no lo tengo que escuchar. Pero cuando usted va a Génesis, uno ve que la voluntad de Dios es que estemos sanos. Y la enfermedad aparece en Génesis 3, donde dice que tuvieron miedo, se escondieron, donde dice que estaban desnudos. Y la Biblia dice, vamos a ir más para allá, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te dirá el calcañar y tú le dirás, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Es decir, hablaba de Jesús, Jesús iba a vencer al diablo, amén. Aún en medio de la maldición, Dios siempre trae la respuesta. Esto es sumamente importante. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Todo lo que está diciendo aquí es parte de la maldición. Entonces realmente no sabemos cómo eran los partos en el plan de Dios. No sabemos. Porque Dios le dice a la mujer, multiplicaré tus dolores. Las mujeres lo único que han experimentado es multiplicación de dolores. Lo cual implica que no era la voluntad de Dios. Amén. Hay testimonios por ahí, pero como que estoy predicando soy yo, pues multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, los hijos. Por tanto, sabemos que el dolor a la hora de dar a luz no era la voluntad de Dios. Está aquí, ¿eh? Lo está viendo, lo está leyendo, ¿no? Y luego habla del machismo. El hombre se enseñoreará de ti. Esto para los que dicen que el machismo es porque la Biblia lo manda, ¿no? La Biblia dice que es una maldición. Pero el machismo en todas las direcciones. Lo que la gente está hablando de feminismo hoy día es machismo, pero a la inversa. ¿Amén o no? Sí. Ok, este es otro mensaje. Versículo 17. Y al hombre dijo por cuánto... ¿Qué hora es? 57. ¿Voy bien todavía? Sí. Ok. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, aquí también hay, ¿qué voz hay que escuchar? Hay que escuchar la voz de Dios, hombre. Amén.
De esto sí que se un poco. Yo de dar al uno, pero esto sí que se habla. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, escuchen, y comiste del árbol que te mandé diciendo. Qué importante es saber la voluntad de Dios y caminar en ella. Yo estoy enseñándolo rápido, pero si usted se detiene a estudiarlo, aprenderá muchas cosas. Cuando no hacemos lo que Dios nos dice, nos estamos preparando para sufrir. Porque hay una premisa. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios te dice algo, hazlo. Porque es para tu bien siempre. Dios siempre te habla, número uno, para promoverte. Número dos, para protegerte. A veces nos perdemos experiencias mejores y a veces sufrimos por no obedecer a Dios. No nos dejamos cuidar por Dios. La obediencia es un camino de protección. No es un camino de que Dios me ame. Dios ya me ama. Es un camino de protección. Por eso, el llamado número uno que tiene la iglesia hoy día es volver a la palabra. Leer la Biblia. Conocer la voluntad de Dios. Y caminar en ella. Usted va a ser protegido y usted va a ser promovido. Amén. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esto para los que dicen que todo lo que está pasando es el juicio de Dios, etcétera, etcétera. La Biblia dice que fue Adán quien maldijo la tierra. ¿Ok? ¿Lo acabo de leer o no? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces ya apareció el miedo, ya apareció esconderse, ya apareció el dolor, ya apareció la maldición. No existía esto antes de que Adán iba a pecar. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Aquí habla de la muerte, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Habla del cuerpo, que el cuerpo fue formado de la tierra y a la tierra volverá. Y empieza a hablar otros temas. Lo que quería mostrar es que lo que muchas personas ven como la voluntad de Dios es posterior a que Adán y Eva pecaron. Algo sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Pero una de las evidencias de que la voluntad de Dios es mi sanidad es Génesis 1. Cuando Dios creó la humanidad, no había enfermedad. La enfermedad aparece por el pecado. Romanos capítulo 5 y termino. Pónganse de pie, por favor. Así se asegura que yo termino. Se estira un poquito. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado y la muerte y la maldición entraron a operar en la tierra por causa del pecado de Adán. Antes del pecado de Adán no existía naturaleza de pecado, ni muerte, ni maldición. Usted y yo comenzamos el camino con la herencia de Adán. Pero la Biblia dice, versículo 16, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Usted y yo hemos estudiado hoy lo que pasó por causa de Adán, pero usted no está en Adán, usted está en Jesús.
Y por medio de Jesús, usted ya no tiene condenación, sino que tiene justificación. Y la Biblia dice que los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ahora podemos reinar en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y parte de reinar, o el reinar consiste en usar la fe y la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y yo en esta serie les voy a enseñar cómo usar la fe para vivir la voluntad de Dios. Ahora estamos conociendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanidad. Lo veo en la creación, lo veo en que aun cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo que el Hijo de Dios vencería al enemigo. La Biblia dice en Romanos 5 que Jesús ya venció al enemigo y Él nos ha justificado. Nosotros vemos que la voluntad de Dios es sanidad porque el Dios es nuestro Padre, nos ama y nada malo viene de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Amén. Levante sus manos al cielo. Demos gracias a Dios en esta mañana por la palabra. Demos gracias a Dios por la voluntad de Dios, porque su voluntad es sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, celebramos tu santo nombre y te damos las gracias por el Espíritu Santo que abre nuestros ojos. Tú, Señor, nos das espíritu de sabiduría y de revelación para saber y conocer que tu voluntad es nuestra sanidad. Padre, gracias. Gracias, porque la fe está obrando en nosotros. Fe en tu palabra, fe en tu voluntad. Y ahora toda enfermedad se va, todo dolor se va, todo aquello que los médicos dijeron que eran incurables, el Señor opera un milagro sanador sobre los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por milagros. Gracias por liberación, tanto en esta sala como en aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Bendecimos tu vida, bendecimos tu cuerpo y hablamos la voluntad de Dios sobre los cuerpos y sobre las mentes. Somos sanos y libres. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Yo le animo a que usted tenga la expectativa, la paciencia de escuchar todo este mensaje.